¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a una nueva entrevista aquí en Consalud Televisión. Hoy está con nosotros el doctor Josep Vergés, que es presidente de OAFI, la Fundación de la Artrosis Internacional de la Artrosis. Doctor, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, David, por invitarnos y por estar presentes en un programa prestigioso y de los medios de Consalud. O sea que muchas gracias de poder estar aquí. En primer lugar, me gustaría saber que me dijeras en qué momento vive España en el abordaje de la artrosis. ¿Qué momento tenemos? Mira, yo creo que se han hecho avances, importantes. Para que te hagas una idea, David, en España el gobierno, el Estado, conjuntamente con las comunidades autónomas, se gasta casi 5.000 millones de euros, pero todo y así, en estos esfuerzos que están haciendo, es bastante insuficiente. Tanto es así que nosotros, las encuestas nuestras, a pesar de que el Estado se gasta mucho dinero en artrosis, las encuestas nuestras hablan que el 50-55% de los pacientes que tienen artrosis no se sienten bien tratados, y no se sienten bien informados y no conocen su enfermedad. En algunos casos hay pacientes que pueden llegar hasta 3 años, que es increíble, para que le hagan el diagnóstico. Por tanto, hay muchas cosas a hacer. En general, dijéramos, el médico de primaria y los especialistas se preocupan, pero yo creo que es un problema de medios y de tiempo. Y después también, y esto la Fundación como pacientes, pues estamos viendo nuestro trabajo dentro de nuestra modestia, todavía existe una serie de mitos de esta enfermedad, como son no hay nada que hacer, es la edad, que quiere que le diga, ¿no?, que todavía persisten, ¿no? Por lo tanto, esto es lo que tenemos que ir cambiando. Por lo tanto, se ha hecho mucho, pero hay muchas áreas de mejora. Y ahí los pacientes yo creo que tenemos un papel muy importante, ¿no?, para hacer el cambio y para mejorar la enfermedad. ¿Qué perfil tenemos actualmente de paciente en España? Mira, el perfil suele ser de media 55 años, pero bueno, cada vez más tenemos gente joven, tenemos gente, sobre todo mujeres, dijéramos con mucha artrosis ya en etapas muy tempranas. Y cuando digo tempranas me refiero a 20-25 años. O sea, si coincide una práctica deportiva de alta competición, una genética familiar de artrosis, y además alteraciones del morfotipo, un pie cabo, un pie varo, unas rodillas más laxas, aparece en etapas tempranas. Después también vemos un pico muy alto ya antes de la menopausia, que por eso deberíamos aquí tratar a las mujeres ya en etapas muy precoces para evitar que cuando tengan dolor no sea tarde. Y después nos encontramos que hasta los 80 años hay un 80% de pacientes con artrosis, pero hay un 20% que no. Por lo tanto, hay un 20% de gente mayor o muy mayor que no tiene artrosis. Por lo tanto, hemos de decir que esto es una enfermedad, no es una patología del envejecimiento, no es una fisiología del envejecimiento, es una enfermedad. O sea, y ya te digo, cada vez más vemos gente más joven. ¿Qué otras patologías suelen acompañar a la artrosis? Esto es muy importante, David, una buena pregunta. Mira, la artrosis no va sola, va con comorbilidades. La más importante es la cardiovascular, concretamente la hipertensión. La hipertensión arterial va entre un 60-70% que acompaña a la artrosis, ¿no? Por lo tanto, importante tener en cuenta que la hipertensión y la artrosis van muy unidas, ¿no? Esto es un tema muy importante desde el punto de vista terapéutico y de seguridad. Después también hay otras asociaciones, por ejemplo, como son el insomnio. El 40% de pacientes no duermen por la noche porque les duele la rodilla y la cadera, 40%, O sea, es un tema importante. Y aquí pienso que no hacemos las cosas bien. Deberíamos tratar a esta gente por la noche, no por la mañana. Pero claro, no pueden dormir y porque tienen dolor y ese no dormir, la percepción del dolor es mucho peor. Otras, pues mira, la depresión, ansiedad. Estas fundamentalmente yo creo porque no están bien tratadas. Les genera a las pacientes y a los pacientes, sobre todo a las mujeres, les genera una sensación de no ser escuchadas, ¿me entiendes?, de que no hay nada a hacer. Esto, depresión, ansiedad. También hay casos también de infarto y de ictus, ¿no? Por tanto, dijéramos, son enfermedades que van con comorbilidades asociadas, ¿no? Y por tanto hemos de tener en cuenta que no va sola y a la hora de tratar a estos pacientes se ha de tener en cuenta estas comorbilidades. Hemos hecho ya una descripción de lo que es la artrosis. Vamos a hablar ahora de los tratamientos. ¿Qué ha supuesto? Has hablado tú antes de avances, pero ¿qué ha supuesto la llegada, por ejemplo, de los SISADOAS? Bueno, mira, yo diría que fundamentalmente porque SISADOAS es un grupo amplio
yo diría que los medicamentos que tienen más evidencia científica son el condroitin-sulfato o sulfato de condroitina, desde tu punto de vista es mucho más correcto decir médico sulfato de condroitina, y después también la glucosamina, la clorhidrato y la combinación. Esto hay muchos ensayos clínicos, incluso publicados en revistas, en New England, revisiones de la Cochrane, y recientemente, si bien es verdad que estos medicamentos, había un mercado europeo de medicamentos y un mercado americano de nutracéuticos, no son productos iguales, y esto conviene decirlo. En España, en ese sentido, la Agencia Española de Medicamento ha actuado muy correctamente. En España hemos hecho las cosas bien y hay una serie de productos, son medicamentos que tienen calidad medicamentosa, porque son sus productos biológicos, ¿no? Entonces, que han demostrado una eficacia y una seguridad. Especialmente el condroitin-sulfato, yo diría, porque se han hecho revisiones y hemos hecho nosotros Delphis con las sociedades médicas y lo hemos publicado, el condroitin-sulfato yo diría que es un tratamiento de elección en rodillas y en manos y en comorbilidades. Es decir, cuando tú tienes, por ejemplo, pues una artrosis y un riesgo cardiovascular, o tienes una artrosis y una insuficiencia renal, ¿me entiendes? Esto es un medicamento de elección. No tenemos tratamiento alternativo. La combinación condro más glucosamina, esto está indicado, y también está muy bien indicado por la Agencia Española de Medicamento, en tratamiento de la artrosis moderada severa de rodilla. Y aquí también lo mismo. Estos medicamentos son medicamentos que sabe explicar que tardan un cierto tiempo en actuar, por eso se llaman symptomatic en inglés, o sea, symptomatic low acting, o sea, actúan de forma lenta, tratamiento sintomático, y alcanzan una eficacia a partir de la tercera o cuarta semana, pero la eficacia, esto está publicado en buenos artículos científicos de revistas indexadas, la eficacia la alcanzan de forma parecida a un AINE. La gran ventaja de estos fármacos es que, a diferencia de los antiinflamatorios no esteroidales, son fármacos seguros. ¿Por qué? Mira, porque forman parte de la matriz extracelular. O sea, cuando tomas condroitin-sulfato, tú tienes, en la matriz extracelular de tu cartílago tienes condroitin-sulfato. Y aparte, un tema muy importante, y es que estos fármacos no son metabolizados por el citocromo P450, que es la vía metabólica de la mayoría de fármacos. Por lo tanto, es imposible, digo imposible, tener interacciones con otros fármacos. Como volvíamos a lo que hablábamos de que la artrosis no va sola, son pacientes que toman 7, 8, 10, 12, 13 medicamentos y ahí el riesgo de interacción es muy alto. Por tanto, es un medicamento de elección en pacientes con artrosis de rodilla y manos, el condroitin, y comorbilidades y polimedicación, porque realmente no va a haber ningún problema de interacción. En cambio, cuando tú utilizas antiinflamatorios no esteroidales de forma crónica, pues claro, pues muchos problemas de interacción pues con, dijéramos, descoagulantes como el Sintron, interacción con antibióticos, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, yo creo que es un medicamento de elección. No a todo el mundo le funciona bien, como pasa en medicina, y yo diría pues bueno, pues que lo que están haciendo muchos médicos, ¿no? Y muchos pacientes de tomarlo, si funciona pues perfecto, y si no pues se lo sacan, ¿no? Pero sobre todo yo diría que es un tema muy importante, el tema de la seguridad, ¿sabes, David? Muy importante, porque te digo, son gente polimedicada y ya sabemos los efectos adversos de los antiinflamatorios no esteroidales. Me gustaría incidir un poquito más porque dejar claro que aparte de reducir el dolor, también estos nuevos datos de los que nos hablabas han conseguido reducir o han demostrado beneficios adicionales también para esta protección cardiovascular. No sé si nos puedes ahondar un poquito más en esto. Mira, en la Fundación nosotros somos pacientes y lo que queremos es, pues bueno, tener la máxima evidencia científica, ¿no? Ten en cuenta que además, David, en la artrosis tenemos pocos tratamientos. La artrosis no se cura, por desgracia, no tenemos un tratamiento que nos cure, ¿no? Tenemos tratamientos que nos alivian el dolor y nos mejoran la capacidad funcional, pero tenemos que evitar que tengan efectos adversos, ¿no? Entonces, los antiinflamatorios no esteroidales pues pueden producir problemas dijéramos, de infarto, de ictus, es muy frecuente, El 15% de las urgencias hospitalarias son por antiinflamatorios, eso es muy frecuente. Problemas renales, donde hacen daño los antiinflamatorios es en el riñón, problemas gástricos, etcétera, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? No porque tomes un día un antiinflamatorio o tomes 8 o 10 días, no, porque no lo puedes tomar de forma crónica. Entonces, en ese sentido, la UAFI, la Fundación, dentro de nuestra área de I+D, pues tenemos un concierto con la Universidad de Alcalá de Henares, con el Hospital Príncipe de Asturias, con los farmacólogos clínicos de allí, que lidera el profesor Francisco de Abajo, con los reumatólogos de allí del hospital y con la Agencia Española de Medicamento, con la base de datos de la BIFAP.
Entonces, una de las cosas que hacemos como pacientes, nosotros queremos saber qué pasa en la realidad. Y la BIFAP es una excelente base de datos, de las mejores que hay a nivel europeo, y el grupo de farmacoepidemiólogos es de primer nivel mundial, publican las mejores revistas. Entonces nosotros lo que hemos hecho es analizar qué pasa en la realidad, dijéramos, de España. La base de datos de la BIFAP tiene aproximadamente unos 20 millones de pacientes. O sea, cuando tú vas a tu médico, pues cuando te están rellenando o te están dando la historia y rellenan en el ordenador, pues estos datos pueden ir a la BIFAP. No todas las comunidades autónomas ponen los datos en la BIFAP, pero muchas sí. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Bueno, nosotros sabíamos, porque está publicado, que los antiinflamatorios no esteroidales y otros analgésicos mayores tienen muchos efectos adversos, precisamente porque es gente mayor, polimedicada, tratamiento crónico, y está demostrado, por ejemplo, que los antiinflamatorios no esteroidales, por ejemplo, hay un trabajo publicado en el New England Journal of Medicine, pues donde se demuestra pues, que cada año en Estados Unidos hay unos 16.000 muertos por año y más de 140.000 hospitalizaciones. Esto en Estados Unidos. Si esto lo extrapoláramos a España, nos podríamos ir alrededor de 1.500, 2.000 muertos por año por antiinflamatorios no esteroidales. Pues imagínate, ¿no? Entonces nosotros cogimos la base de datos y mediante el método científico, y en esto el profesor Paco de Abajo y todo el equipo son grandes farmacoepidemiólogos, y hemos hecho estudios específicos, ¿no? El primero que hicimos es del infarto. Entonces cogimos esta base de datos y vimos concretamente que el condotinsulfato era capaz de reducir el riesgo cardiovascular del orden de un 40%. Esto está publicado en una buena revista, además está hecho con el método científico, son estudios de casos y controles, en cada caso de infarto había 5 controles. Evidentemente, pues imagínate, cuando lo publicamos en una buena revista, pues los referees pues quedaron extrañados, ¿no? Dice, oye, ¿cómo es que? Y es porque el condotinsulfato actúa sobre la placa de ateroma. Esto está más que publicado. O sea, el condotinsulfato actúa sobre NF-kappa beta, que es una proteína citoplasmática inflamatoria, y por eso mejora el tema del infarto. Entonces vimos y demostramos que el condotinsulfato, la glucosamina no, reduce el riesgo de tener infarto de miocardio del orden del 40%, a diferencia de los AINES que lo favorecen. El segundo estudio que hicimos, y la combinación también, el segundo estudio que hicimos fue con el ictus, que también hemos publicado. También, el ictus también, dijéramos, lo que se conocía antes como apoplejía, ¿vale? Pues el ictus es muy frecuente y por desgracia pues tenemos que ir con mucho cuidado por la propiedad del paciente y después porque también está tomando antiinflamatorios, incluso a veces toman hasta 2 o 3 a la vez sin querer, ¿no? Pues también vimos que el condotinsulfato reducía un 23% el ictus. Esto también está publicado, ¿no? Por tanto, incluso te diré más, en este segundo estudio vimos que habían pacientes, ya se había publicado, que tomando antiinflamatorios no esteroidales les favorecía el ictus, pero cuando lo tomaban con condro, reducía el riesgo, o sea, no tenían ictus los AINES, con lo cual quiere decir que el condotinsulfato puede ayudar a la reducción del ictus por AINES. Esto está publicado en una muy buena revista, ¿no? Por tanto, podemos decir claramente que tanto el condro como la combinación son medicamentos que tienen un perfil extraordinario para estos pacientes, como tú comentabas, que tienen artrosis y riesgo cardiovascular, sobre todo hipertensión. En ese sentido, si no tuviéramos estos medicamentos, tendríamos una población importante española que no tendría esta posibilidad. Por tanto, dijéramos, esto está publicado en buenas revistas, está avalado por la Fundación OAFI, por nuestros expertos y por la propia Agencia de Medicamentos. Por tanto, quiero decir, oye, así de claro, ¿no? Por tanto, yo creo que es muy importante tener en cuenta esto, que la artrosis y el riesgo cardiovascular es muy importante y tenemos que evitar que nuestros pacientes puedan tener estos problemas de infarto o de ictus, ¿no? Porque son hipertensos, ¿no? No sé si estos beneficios de los que me has hablado son iguales para hombres y para mujeres. En el estudio salen igual, en hombres que en mujeres. En el estudio no hay diferencia de género. Lo que pasa es que, no sé si he comentado al principio, que la artrosis es una enfermedad de género que afecta mucho más a la mujer, especialmente en la época de la menopausia, por tanto en el estudio, pero estaba balanceado y tienen igual no vimos diferencia de género entre hombres y mujeres, tanto en el infarto como en el ictus. ¿De qué manera mejora la calidad de vida del paciente con artrosis el uso de las SISADA? Mira, concretamente el condro y de la combinación condro-glucosamina, lógicamente funciona muy bien para el dolor, teniendo en cuenta que tardan unos días en tener efecto, mejoran la capacidad funcional, que es muy importante, y son fármacos seguros, 100% seguros, porque son sustancias endógenas, ¿no?
Entonces, yo diría que hay un tema aquí que hemos comentado, que sería lo del infarto y del ictus. Y el ictus quisiera recalcar que también la glucosamina, en el estudio que hemos publicado, demuestra una reducción, la glucosamina clorhidrato, una reducción de un 40% del ictus. ¿Cómo dirías que es el control de la artrosis tanto desde la atención primaria como desde la atención hospitalaria? Mira, yo creo sinceramente que el sistema sanitario hace lo que puede. Tengo muchos compañeros y compañeras en primaria, yo también fui médico de primaria y a nivel de hospital también, y hacen lo que pueden, pero yo creo que hace falta un cambio y yo creo que lo estamos liderando en la Fundación, en OAFI lo estamos liderando también con ACOSAR, en el sentido de cada vez más el paciente participe, o sea, todo lo que son las medidas higiénico-dietéticas, por ejemplo, el médico de primaria no tiene tiempo en general, sobre todo en zonas urbanas, de podérselo explicar. Ahí nosotros tenemos unos programas, el programa se llama Arto 160, vídeos tutoriales que podemos explicar perfectamente. O sea, el médico hace el diagnóstico y a partir de aquí, pues dice, mira, tiene este vídeo, cómo tiene que adelgazar, cómo tiene que actuar, qué zapatos tiene que llevar, cómo tiene que hacer la rehabilitación a casa. No hace falta que el paciente vaya al hospital. Lo puede hacer, si quiere, lo puede hacer en casa. Nosotros tenemos la formación, la experiencia. En este sentido, el programa Arto 360 es un programa que estamos ya con las comunidades autónomas, concretamente agradecer a la Comunidad Autónoma de Madrid, la de Cataluña, que estamos ya para implementar los pacientes que podamos ayudar en estudios pilotos y después, si funciona, realmente extrapolarlo a nivel nacional para que podamos ayudar al sistema. Ten en cuenta que esto es un tsunami que está viniendo, ¿no? El médico tiene que hacer el diagnóstico y el tratamiento, solo faltaría, pero nosotros podemos ayudar, conjuntamente con la enfermería, perfectamente a que el paciente esté bien informado y que muchas de las cosas que puede hacer para mejorar su enfermedad, como es la pérdida de peso, como es el calzado adecuado, como es una actividad física apropiada, etcétera, etcétera, esto lo podemos hacer desde la Fundación y lo estamos haciendo. Por lo tanto, yo creo que aquí es un cambio muy importante. Ten en cuenta que España es una de las poblaciones más envejecidas del mundo, por lo tanto, esto es mandatorio hacerlo. Y en este sentido, con el programa 360 lo estamos haciendo y esperemos que lo vayamos implementando. Hablemos ahora del paciente, ya por último, ¿cuáles serían sus principales demandas? Pues mira, yo creo que la principal demanda es que el paciente tiene que estar implicado en su enfermedad, tiene que estar bien informada y bien informado, que es muy importante, tiene que hacerse el diagnóstico de forma rápida, no puede estar semanas y meses dando vueltas por el sistema sanitario, porque primero no es bueno para el paciente, segundo crea un coste innecesario, y entonces yo creo que este es el punto básico, ¿no? Paciente con una buena información, y ahí nosotros como asociación de pacientes podemos ayudar muchísimo a hacer actividad. También es importante que el paciente tenga responsabilidad sobre su enfermedad, quiero decir, no es aquello de pedir, no. Tienes que ser responsable, tienes que, pues si te han explicado cómo perder peso, pues tienes que perder peso, te han explicado cómo hacer la actividad física, cómo tienes que hacerla, cómo tienes que moverte, ¿no? Hacer una actividad física apropiada, ¿no? Yo creo que esta es una asignatura pendiente, ¿no? Y desde luego también muy importante potenciar los equipos médicos, dijéramos, de primaria, enfermería y especialidades, y hacer I+D. O sea, estamos con una terapéutica muy escasa en la artrosis, por lo tanto, todo lo que sea investigar en I+D, pues es fundamental, y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, Josep Vergés, presidente de OAFI, gracias por estar aquí en Consalud Televisión. Gracias a ti, David, por poder estar aquí. Un gusto, muy agradecido. Muchas gracias. A ti.